La mayoría de las variedades de uva que se cultivan en la serranía se convierten en vino tinto. Para conocer cómo se elaboran estos caldos, hemos pedido ayuda a nuestro colaborador y experto Antonio Martínez, quien dirige la empresa de servicios enoturísticos Milamores Ronda. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo se hace el vino tinto. Básicamente, cómo se hace el vino tinto. Cada bodega, cada sitio tiene sus formas de elaboración, sus métodos, sus sistemas, y hay muchas formas de elaborarlo, pero vamos a un poco las líneas básicas para saber cómo se hace un vino tinto. Después, para cuando vayamos a visitar una bodega, a veces podamos preguntar un poco y sepamos por dónde viene, ¿no? Normalmente lo primero que se hace cuando se va a hacer cualquier vino, el enólogo, es la vendimia. La vendimia es muy importante. Tenemos que pensar antes de hacer el vino qué vino queremos hacer. Porque no es lo mismo hacer un vino joven que hacer un vino para crianza, que hacer un vino para que sea un vino dulce o hacer un vino de tiraje, ¿no? Normalmente aquí en Ronda todos los vinos son vinos de calidad. Quiere decir que se selecciona la uva antes, se quitan las uvas verdes, solamente le dejan la uva que se va a hacer, que no haya uva aquí en cooperativa que se echen a granel las uvas, sino que se seleccionan las uvas, la primera que se selecciona en el campo. Entonces se hace una poda en verde y se le quitan todos los racimillos malos, los viejos, los que estén feos, o se seleccionan antes para que cojan más intensidad los que le quedan ramos, y después cuando llega la vendimia, los que estén dañados, los que están feos, no han madurado, se dejan en el campo. Entonces, ese es el primer paso para hacer un vino, seleccionar la uva. Después, seleccionar el momento de cortar la uva, porque si queremos hacer un vino joven, normalmente se coge un poquito más verde, un pelín más verde, porque tiene más acidez y es frescura, que es lo que se busca en un vino, para que no sea la fruta. Los vinos jóvenes son más afrutados, entonces si está un poco más pasada la uva, el vino es más pesado y más cargante, entonces se recoge un poquito antes para que sea más fresco y más ácido y sea más fácil de beber, diluya un poco toda esa fruta. Si queremos hacer un vino de guarda, un vino para crianza, para que tenga barril, que tenga demás, se pone un poco más maduro para que aguanten mejor los taninos, lo que son las sustancias colorantes y las sustancias que es de sabor, que le dan más intensidad al vino y más fortaleza, y después resisten más el paso del tiempo y aguantan mejor y no se estropean con tanta facilidad. Entonces ese es el primer paso, que es seleccionar y cortar la uva cuando la queremos. Una vez que hemos seleccionado la fecha, cortamos la uva. Aquí en Ronda es obligatorio cogerla en caja de máximo 20 kilos, en cajita, y llevarla en las cajitas a la bodega. Se lleva la uva a la bodega y aquí en Ronda se despalilla. Yo creo que en todas las bodegas se despalilla la uva, se coge el racimo de uva, se echa en una máquina, y la máquina lo que hace es quitarle el raspón, el esqueleto, y dejar solo la uva. Y la uva entera se echan en un depósito. Una vez que están en el depósito, según la bodega, el enólogo, se deja macerar un día o 2 días para que empiece a soltar el color. Y después se le añade la levadura, se llama un pie de cuba. El pie de cuba es o bien levadura o autóctonas que tengas en la bodega, o bien levadura seleccionada, levadura como la del pan, son de los mismos tipos de levadura. En la familia hay montones de tipos de levadura, según lo que busquen el enólogo, pues le añades una levadura u otra, o la autóctona, según quien sea, y empieza a fermentar. La fermentación consiste en convertir el azúcar de la uva en alcohol. Cada 17 gramos más o menos de azúcar es un grado de alcohol, normalmente, y la fermentación. Entonces a la vez que va convirtiéndose, las levaduras van convirtiendo el azúcar en alcohol, el vino también se va removiendo, se van haciendo unos bazuqueos o unos remontados, y van mezclando ya el líquido que va saliendo, se va mezclando con las uvas, y se va batiendo para que vaya saliendo el color, porque el color, la uva, la carne es blanca, y todo el color del vino está en el ollejo, en el pellejo, es donde está el color del vino, además de otros aromas y eso. Y en las pipas y en la piel también están los taninos, que es lo que le da la fortaleza, la consistencia o la estructura, que cuando es un vino, pues un vino más fuerte, un vino más suave. Eso es un poco los taninos, los antocianos es el color, y los taninos son los que le dan la estructura del vino. Y eso se van extrayendo mucho de la pipa y del ollejo, hasta que se va midiendo, hasta que ya se ha convertido todo el azúcar en alcohol. Entonces se descuba y se saca el descube es sacar primero el líquido que sale solo,
Es el vino lágrima, el vino yema, el mosto yema, el vino yema, que es el que sale sin presión, solamente de haber fermentado el que ha salido. Ese suele ser los vinos de mejor calidad. Se incuba y después el resto ya cuando quedan los ollejos y las pipas se sacan y se echan en la prensa. Ya ahí se prensa y se saca otro poco más de vino. Ese es el vino prensa, que son vinos mucho más. Entonces ya después, según el enólogo, según la bodega o según quien quiera, se pueden mezclar, no mezclar o darle a cada uno unos para un tipo de vino y otros para otro tipo de vino, ¿no? O sea, ahí es la primera selección de los vinos, ¿no? Después de la fermentación. Ahora, cuando ya han terminado estos vinos, se suele hacer una segunda fermentación en los tintos. En los blancos algunas veces, pero en los tintos en casi todos, que es la fermentación maloláctica. Un vino, como ha tenido tanto esto, los vinos tintos tienen mucha acidez, además una acidez, el ácido málico es el ácido, para entenderlo, es como cuando cogemos una manzana verde y le damos un bocado, que es lo que aquí, la acidez, pues ese es un poco, los vinos cuando están recién fermentados, los vinos tintos sobre todo, al haber macerado tanto, tienen mucho ácido de este. Entonces, ese ácido se mete en una cuba y hay una bacteria, en este caso son bacterias, que convierten ese ácido málico en ácido láctico. El ácido láctico es un ácido mucho más amable, mucho más agradable. Es el ácido un poco del de los yogures, de la leche, pues se llama láctica, ¿no? Pues es un ácido mucho más amable. Entonces hace esa segunda fermentación el vino. Se suele tener los vinos por variedades de uva, porque cada variedad tiene su ciclo, una se vendimia un poquito antes, otros después, se tienen por separado. Ya una vez que han hecho las fermentaciones malolácticas, se pueden ensamblar, mezclar el enólogo en las proporciones que a él le guste, cada vino por su variedad de uva tienen unos matices diferentes. Entonces cuando el enólogo decide, pues le ponemos tanto de este, tanto de cual, y los mezcla. Ya una vez mezclados, se filtran y se pueden embotellar para vino joven. Ya tenemos, digamos, la primera salida de vino. Y después están los vinos de guarda. Ahora vienen ya los vinos de guarda. Si vemos este vino tiene mucha estructura, este vino es muy potente, después este lo vamos a meter en barrica. Entonces ya el enólogo decide en ese momento esos vinos, qué barrica y cuánto tiempo le puede ir dando de barrica. Lo va probando porque cada año es diferente. Un año pues ha llovido más, otro año es más seco, otro año la uva está mejor, otro año más enfermedades o no. Cada año, según el vino, pues dice, pues este vino lo metemos en una barrica de roble. Aquí en Ronda es yo creo que entre el 85 y el 90% es roble americano, roble francés, perdón, el roble francés. En Ronda es roble francés, el 85%. Y un 10%, un 15% hablan de roble americano. En total de toda barrica. Muchas bodegas solo tienen roble francés, porque el roble francés da una madera mucho más suave, mucho más elegante, da unos sabores más tostados, mucho más agradables, mucho más vainilla, mucho más caramelo. El roble americano da más sabores a coco, como las galletas de frescoco, como modesto, entonces es un poco más potente, más agresivo, ¿no? Pero bueno, ya cada uno ahí es un poco también el gusto. Y lo que hace la barrica, la crianza en las barricas, es que combina el tanino del vino con el tanino de la madera tiene también tanino, se combina y se polimerizan los taninos, se hacen moléculas y resisten mucho más después en el tiempo. Entonces un vino joven nos puede aguantar 3-4 años, pero después se estropea. Un vino que ha tenido madera pues nos puede aguantar bien 8 o 10 años, según la madera y según el tipo de vino, nos puede aguantar mucho más años, ¿no? Además de que añade otro aporte. Y eso es un poco. Y ya después pues se filtra, se embotella y hay que le da crianza también en botella, porque el vino tiene que ir respirando y tiene que ir. Entonces pues esos son los procesos de elaboración de los vinos tintos.